Hola alumnos de cuarto año, les habla su profesora de biología Claudia Sequeira y doy inicio a las clases virtuales con el objetivo de hacer más comprensibles las tareas virtuales que les estoy enviando y así también sacar algunas dudas que seguramente preparé una serie de diapositivas para poder hacer un mejor abordaje de la materia. Empezamos con el tema de niveles de organización de la materia, donde la materia está organizada en diferentes niveles, a partir de niveles inferiores hasta niveles superiores. Las partículas subatómicas constituyen un átomo. El conjunto de átomos constituye una molécula, que es la expresión mínima de un compuesto o sustancia, como por ejemplo el agua. El conjunto de moléculas me van a constituir macromoléculas o biomoléculas, como por ejemplo la glucosa, que es un hidrato de carbono. Y asimismo el conjunto de macromoléculas me van a constituir un orgánulo u organela, como se los mencionaba en las clases, donde hasta este nivel estamos hablando de un nivel abiótico, o sea, estamos hablando de elementos que no tienen vida, pero eso sí, el conjunto de organelas me van a formar el primer nivel de materia viva, la unidad estructural y funcional que es la célula. Aquí hay un ejemplo que son los eritrocitos y los glóbulos blancos, las células de la sangre, y otro ejemplo son células nerviosas. El conjunto de células con similar estructura y función me van a componer o constituir un tejido, como por ejemplo el tejido muscular. Y el conjunto de tejidos van a componer un órgano. En este ejemplo estoy mostrándoles el estómago, que junto con otros órganos, como por ejemplo con el hígado, con el intestino grueso y el intestino delgado, van a dar lugar al sistema digestivo o aparato digestivo, donde estos aparatos y sistemas en su conjunto de distinta estructura y o función me van a dar lugar ¿a quién? A un organismo, al nivel capaz de expresar vida en nuestro planeta, al igual que una célula, como por ejemplo nosotros los seres humanos, como así también las plantas y los animales. Y el conjunto de estos organismos u individuos va a dar lugar ¿a quién? A una comunidad. En este caso les estoy mostrando un conjunto de árboles en comunidad con los animales, componen una comunidad, así como también el conjunto de organismos de distintas especies más el entorno abiótico, como por ejemplo el agua, la tierra, el aire, me constituyen el ecosistema. Y un conjunto de ecosistemas van a dar lugar a la biosfera, que es el último nivel en esta organización biológica. Y en este cuadro sinóptico a continuación les muestro los distintos niveles de organización de la materia, las características específicas o más específicas de cada uno y los ejemplos, los distintos ejemplos. En la tarea que les envié en la primera tarea virtual, aquí está el enunciado, les pedí que realicen un esquema de clasificación de los niveles de organización de la materia. En este caso les doy el ejemplo que es de los seres humanos. Así también me podrían haber presentado de una planta o de las plantas, como así también de los animales. La mayoría de sus compañeros los presentó y algunos no lo deben todavía. Y también les pedí que definan los factores bióticos y abióticos y que en el nivel de organización me los mencionen a partir de qué nivel terminaba uno e iniciaba el otro. También les pedí que me completen un cuadro dando ejemplos de plantas y de seres vivos y la verdad que me gustó mucho cómo realizaron el trabajo, a muchos los he felicitado y agradezco realmente el esfuerzo que están haciendo. Ahora vamos a continuar con el siguiente tema, que son las características de los seres vivos. ¿Por qué es importante? Porque ¿cómo se determina si algo está vivo o no? La vida y los seres vivos se definen por medio de 7 características que en realidad son generales, para aquello que te diferencian con lo que no tiene vida. Y vamos a empezar con la primera, que es la complejidad y organización de un ser vivo, que consiste en una o más células, donde nos encontramos con organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Organismos unicelulares, un ejemplo de los mismos son las bacterias, y organismos
pluricelulares son plantas, los animales, nosotros, donde tenemos todo un nivel de organización, como le venía mencionando hace rato, para que funcione como, por ejemplo, el sistema respiratorio, que no es voluntario, pero ¿en qué consiste? En que nosotros inhalamos el oxígeno y exhalamos el dióxido de carbono. El metabolismo es fundamental para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos obtener energía. Al alimentarnos obtenemos energía, pero también así desencadenamos unos procesos llamados catabolismo y anabolismo. En el catabolismo, ¿qué hacemos con el alimento que ingerimos? Cada vez a partir de un alimento lo degradamos, lo hacemos de un alimento complejo a un alimento más simple. Pero esos elementos simples que los digerimos nos sirven para generar otras sustancias u otros componentes que nos mantienen con vida, y ahí es donde interviene el proceso anabólico. También la otra característica es la homeostasis, que es un conjunto de respuestas adaptativas. ¿Para qué? Para mantener la salud y para conservar la salud de la vida. O sea, para mantener el medio interno nuestro en equilibrio, como por ejemplo mantener la temperatura corporal, que es de 36 grados centígrados, una presión arterial normal, para que todos los sistemas se mantengan en un equilibrio. Estoy hablando de un comportamiento normal, no de un estado de enfermedad. También crecemos. Todos los seres vivos crecemos en algún momento. A partir de nuestro nacimiento empezamos a cambiar toda la estructura ósea, a tener otro tamaño, así como también los insectos, en este ejemplo, que parten de larvas hasta que forman una estructura bien desarrollada. Pero también los seres vivos nos reproducimos. ¿Para qué? Para que perpetúe la especie, para que sigamos existiendo en este planeta por medio de una reproducción asexual y una reproducción sexual. La reproducción es una función que hace posible la continuidad de la especie, como hace rato les mencioné, donde la reproducción asexual le compete tanto a las bacterias como a algunos protistas, donde aquí se caracteriza en que los descendientes serán idénticos a sus progenitores, o sea, a los que le dieron origen. ¿Cuáles son las características de la reproducción asexual? Son las siguientes: interviene un solo progenitor, no participan los gametos. ¿Se acuerdan? Los gametos femenino, masculino, en este caso no participan. Los descendientes aquí son idénticos al progenitor y utilizan la mitosis o la fisión como un proceso reproductivo. Acá les voy a dar un ejemplo de un proceso de reproducción asexual, que es, por ejemplo, lo vive la levadura. La levadura, ¿qué es lo que hace? Emite un pupito o un bracito, que en un determinado momento se hace del mismo tamaño que la levadura que le dio origen. Y luego se divide por un estrangulamiento. Y así da lugar a otro ser idéntico al que le dio origen. Mientras que en la reproducción sexual tiene otras características. Un organismo se origina a partir de la unión o fecundación de dos gametos, femenino y masculino, pero proceden de individuos de diferente sexo. Este tipo de reproducción origina descendientes distintos, o sea que no somos idénticos a nuestros progenitores. Otra característica es la irritabilidad. Esta es una reacción activa. ¿A quién? A los factores que se presentan en el ambiente, por ejemplo, a la luz solar, a la oscuridad. ¿Y qué efecto produce en los seres vivos? En las pupilas, por ejemplo, no es tan visible en los seres humanos, pero sí en los animales. Por ejemplo, en un gato, a la luz del día, cuando les da la luz solar, la pupila se le contrae, formando como una línea en el centro de su ojo, mientras que cuando llegada la noche se va la luz, la pupila se le dilata y es muy visible. En los animales como que se nota más a comparación de los humanos. Y la última característica es la evolución.
todos los seres vivos cambiamos a través de las generaciones, de generación en generación. Y yo les había comentado en una de las primeras clases donde abordábamos los temas de diagnóstico, hablábamos del ciclo celular. Ustedes ya habían visto el ciclo celular. El tiempo del ciclo celular en una bacteria era de 90 minutos, mientras que el ciclo celular o la regeneración, la formación de nuevas células en el humano demoraba 24 horas. Había una gran diferencia en el tiempo. Por eso las bacterias evolucionaban mucho más rápido que los seres humanos. Ese es el ejemplo que yo les había mencionado. Bueno, espero que les haya servido esta clase virtual y haya sacado algunas dudas que sé que les surgieron en la resolución de las tareas. Así que bueno, gracias por su atención, chicos. Les agradezco su atención y aquí les dejo un lindo mensaje. Detrás de las nubes hay un arco iris escondido. Recuerda y quédate en casa para que pronto nos volvamos a ver. Abrazos a todos.